Imagina esto, estás en la cabina de un F/18 Super Hornet volando a 1500 km/h sobre las aguas oscuras del Golfo Pérsico, la noche es cerrada, solo la luna ilumina el horizonte, y frente a ti aparece una isla que para el régimen iraní vale más que el oro, más que el petróleo, más que cualquier cosa en su arsenal estratégico, la isla de Karj, conocida en los círculos de inteligencia militar como la joya negra del Golfo, y en exactamente 3 minutos tú y toda tu escuadrilla van a borrar del mapa 90 objetivos militares en una sola noche. Esto que acabas de imaginar no es una película, no es un videojuego, sucedió de verdad el 13 de marzo de 2026 a las 0200 horas locales cuando el Comando Central de los Estados Unidos ejecutó la Operación Furia Épica, una de las demostraciones de poder aéreo y naval más letales y quirúrgicas del siglo XXI. Pero aquí viene lo que nadie te ha contado todavía. Mientras el mundo entero tenía los ojos puestos en si Estados Unidos atacaría las terminales petroleras de Irán y haría estallar el precio del crudo a nivel global, los estrategas del Pentágono hicieron algo completamente distinto, algo tan calculado que dejó a los analistas militares de medio planeta rascándose la cabeza durante semanas. Y hoy en Objetivo Militar te voy a revelar exactamente por qué el alto mando decidió preservar la infraestructura petrolera mientras aniquilaba más de 90 objetivos militares en una sola noche. ¿Qué papel jugaron los destructores clase Arleigh Burke lanzando salvas de misiles Tomahawk desde el mar mientras los F/18 llegaban desde los portaaviones como una tormenta de acero? Y sobre todo vas a entender la lección más valiosa de esta operación, una lección que cambió para siempre la doctrina de ataque de precisión y que te hará ver la estrategia militar con otros ojos. Pero antes de meternos de lleno en las entrañas de esta operación, déjame lanzarte una pregunta que te va a dejar pegado a la pantalla. ¿Por qué crees que la fuerza militar más poderosa del planeta decidió no tocar ni un solo barril de petróleo iraní cuando tenía todos los medios para hacerlo y cuando además Irán había estado amenazando durante meses con cerrar el estrecho de Hormuz? Quédate hasta el final porque la respuesta a esa pregunta esconde una jugada maestra de estrategia geopolítica que pocos canales se atreven a explicar con este nivel de detalle. Y hablando de detalle, cada dato que voy a compartir contigo en este documental ha sido extraído de fuentes de inteligencia de código abierto, reportes del CENTCOM desclasificados y análisis de expertos en doctrina militar que normalmente solo circulan en círculos restringidos, información de oro que en Objetivo Militar. Me esfuerzo en traerte para que subas tu nivel de pensamiento táctico y entiendas el mundo como lo entienden los que toman las decisiones en las salas de guerra más secretas del planeta, porque este canal no es solo entretenimiento, es formación de alto nivel para mentes que quieren ir más allá del titular y comprender de verdad cómo funciona el poder militar real. Así que si valoras este tipo de contenido y quieres que siga trayéndote información que literalmente vale oro, dale like a este video ahora mismo y suscríbete a Objetivo Militar activando la campana para no perderte ni un solo episodio de esta serie documental, porque lo que viene en el capítulo 2 es todavía más explosivo, la secuencia minuto a minuto del ataque, los objetivos que fueron destruidos y el mensaje secreto que Estados Unidos le envió al régimen de los ayatolás sin pronunciar una sola palabra, y te aseguro que cuando escuches lo que descubrieron los satélites espía, 48 horas después del ataque no vas a volver a ver el poder aéreo de la misma manera. Capítulo 2, Tormenta de acero sobre Karj. Son las 0200 horas del 13 de marzo de 2026 y en el puente de mando del destructor USS Arleigh Burke el capitán acaba de recibir la orden que toda la flota llevaba semanas esperando, autorización para lanzar la primera salva de misiles Tomahawk contra la isla de Karj. Pero lo que muy pocos saben es que esa orden no llegó de un día para otro. Lleva meses de planificación silenciosa en las profundidades del Comando Central de los Estados Unidos, y ahora te voy a contar exactamente cómo se ejecutó el ataque más quirúrgico de la historia reciente, un ataque donde cada misil tenía un nombre, una coordenada y un propósito específico que no dejaba margen para el error. Lo primero que tienes que entender es la composición de la fuerza de ataque porque aquí está una de las claves que la mayoría de los medios pasaron por alto. No fue solo una operación aérea. Fue una operación conjunta donde los destructores clase Arleigh Burke actuaron como una plataforma de lanzamiento masiva desde el mar mientras los F/18 Super Hornet entraban desde el cielo como una pinza letal imposible de detener. Imagina un tablero de ajedrez tridimensional donde cada pieza se mueve en perfecta sincronización. Los destructores lanzando misiles de crucero Tomahawk desde cientos de kilómetros de distancia mientras los cazas se aproximan a velocidades supersónicas para rematar los objetivos que los misiles dejaron marcados, una coreografía de
Destrucción que se ensayó docenas de veces en simuladores antes de que un solo avión despegara de la cubierta del portaaviones. Los objetivos eran 90, un número que no fue elegido al azar. Cada blanco había sido seleccionado tras semanas de vigilancia satelital con los sistemas más avanzados del arsenal estadounidense, satélites espía de órbita baja, drones de reconocimiento que volaron durante días sobre el Golfo Pérsico sin ser detectados, e incluso fuentes de inteligencia humana en tierra que arriesgaron su vida para confirmar que edificios albergaban almacenes de minas navales y que búnkeres escondían misiles antibuque listos para ser desplegados contra el tráfico marítimo del estrecho de Hormuz. Ahora quiero que prestes atención a un detalle que revela la genialidad estratégica de esta operación. De los 90 objetivos destruidos, más de 60 estaban relacionados con la capacidad de Irán para sembrar minas navales en el estrecho de Hormuz y para lanzar misiles antibuque contra petroleros y buques de guerra. Es decir, Estados Unidos no fue a destruir la economía iraní ni a incendiar el mercado del petróleo, fue a desmantelar quirúrgicamente la capacidad de Irán de cerrar la ruta marítima más importante del planeta, y lo hizo con una precisión tan absoluta que los informes posteriores confirmaron 0 daños colaterales en las terminales petroleras que estaban a escasos metros de algunos objetivos militares. Los F-18 entraron al espacio aéreo de Karj volando a tan baja altitud que los radares iraníes apenas tuvieron segundos para reaccionar. Las grabaciones de las comunicaciones internas de la defensa aérea iraní que se filtraron semanas después muestran el caos absoluto que se desató en sus centros de mando cuando comprendieron que estaban siendo atacados desde múltiples vectores simultáneamente, misiles llegando desde destructores que estaban fuera de su alcance y cazas que aparecían de la nada soltando bombas guiadas de precisión DAM que convertían cada blanco en polvo y escombros antes de que pudieran activar sus sistemas de defensa. La cronología exacta del ataque es escalofriante. En los primeros 60 segundos los Tomahawk impactaron contra las instalaciones de almacenamiento de minas navales situadas en el lado oriental de la isla generando explosiones secundarias tan potentes que los sismógrafos de la región registraron temblores equivalentes a un terremoto de baja intensidad. En los siguientes 120 segundos la segunda oleada de cazas entró para destruir los búnkeres de misiles antibuque que estaban camuflados en la costa norte, camuflados con lonas y redes que los satélites espía habían identificado semanas atrás, y en la tercera fase del ataque los F-18 equipados con cañones de 20 milímetros ametrallaron las posiciones de radar y los centros de comunicaciones dejando a la guarnición de la isla completamente ciega e incomunicada sin capacidad de pedir refuerzos ni de coordinar una contraofensiva. Lo que sucedió después es lo que diferencia una operación militar ordinaria de una obra maestra de la estrategia, cuando los sistemas de defensa aérea iraníes intentaron activar sus baterías de misiles tierra-aire. Los F-18 ya estaban fuera de su alcance volando de regreso hacia el portaaviones porque cada segundo de la misión había sido cronometrado al milisegundo para que los pilotos entraran, soltaran su carga letal y salieran antes de que el enemigo pudiera siquiera pestañear, y mientras los cazas se retiraban los destructores seguían lanzando oleadas adicionales de Tomahawk contra los objetivos que los análisis en tiempo real de los drones de vigilancia indicaban que necesitaban un impacto adicional para quedar completamente destruidos. Una sinfonía de fuego y precisión que duró menos de una hora pero que cambió el equilibrio de poder en el Golfo Pérsico durante los siguientes 10 años. Y aquí viene lo más impactante de todo. Algo que los portavoces del Pentágono jamás confirmaron oficialmente pero que los analistas independientes han reconstruido pieza por pieza. Durante el ataque los sistemas de guerra electrónica de los destructores estadounidenses estaban interfiriendo activamente las comunicaciones y los radares iraníes no solo en Karj sino en todo el litoral del sur de Irán creando una burbuja de silencio electrónico que impidió que los refuerzos de la Fuerza Aérea iraní pudieran siquiera despegar porque no sabían qué estaba pasando exactamente ni dónde estaban los objetivos. Una táctica que los manuales militares llaman supresión de defensas y que en esta operación se ejecutó con una perfección tan absoluta que las defensas antiaéreas iraníes no lograron derribar ni un solo avión estadounidense. 0 bajas propias en una operación de esta envergadura es algo que en los círculos de doctrina militar se estudia como un caso de libro de texto sobre cómo la superioridad tecnológica combinada con una planificación impecable puede multiplicar la efectividad de una fuerza de ataque hasta niveles que hace 20 años habrían parecido ciencia ficción, y sin embargo lo más fascinante de la operación Furia Épica no es lo que destruyó sino lo que deliberadamente dejó en pie. Un mensaje silencioso que los estrategas en Washington sabían que resonaría no solo en Teherán sino en Pekín,
en Moscú y en cada capital que observa con preocupación el creciente poder militar estadounidense. El mensaje estaba escrito en fuego sobre la isla de Karg y no necesitaba traducción para ningún servicio de inteligencia del mundo. Pueden esconder sus minas navales en almacenes camuflados, pueden camuflar sus misiles antibuque con lonas y redes, pueden jurarle a su pueblo que cerrarán el estrecho de Hormuz en 24 horas si alguien los provoca, pero cuando la tormenta de acero llegue desde el mar y desde el cielo no habrá búnker lo suficientemente profundo ni defensa lo suficientemente rápida para detenerla. Y lo más aterrador para el régimen de los ayatolás no fue la destrucción de los 90 objetivos sino la forma en que ocurrió, quirúrgica, silenciosa, sin tocar un solo barril de petróleo, dejando intacta la economía iraní mientras desmantelaban su capacidad militar. De respuesta en el Golfo, un mensaje que resonó en Teherán pero también en Pekín y en Moscú con una claridad ensordecedora. Ahora dime, ¿quieres saber qué revelaron los satélites espía 48 horas después del ataque? ¿Cómo reaccionó el régimen iraní en sus comunicaciones internas y cuál fue la decisión secreta que tomaron en Teherán y que jamás salió en los noticieros internacionales?